Muy bien, hermanos. Quiero hacer una aclaración con respecto al libro de Josué. Si usted puede regresar en sus notas al libro de Josué. Precisamente en la primera parte, yo dije que este libro habla sobre el líder que sucedió a Moisés y que llevó a los hijos de Israel a través del río del Jordán y que les repartió la tierra durante 7 años, pero que no pudo terminar la ocupación total de la tierra, la cual fue poseída, conquistada en el sentido completo por David. Yo dije 150 años después de Josué, pero no es así. Estaba yo pensando en los 150 años que duró Judá en su tierra después de la destrucción del reino del norte. Entonces no son 150 años, sino son más de 400 años después. Más de 400 años después de Josué, David conquistó el monte de Sión y llevó realmente a Israel a su reposo. Por eso Hebreos dice que Josué no les dio el reposo, ¿verdad? Bueno, solamente esta aclaración. Y luego pues vamos a recordar que hemos visto algunos segmentos ya de la Biblia. Hemos visto el primer segmento, que es el Pentateuco, o sea, los 5 libros de la ley. Luego hemos visto los libros históricos. Los libros históricos, también el segundo segmento. Después hemos visto los libros de restauración. Es el tercer segmento. Libros de restauración. Y después pues llegamos a los libros poéticos. Los libros poéticos es el cuarto segmento que hemos visto. Y nos hemos dado cuenta que indiscutiblemente lo que Dios ha dicho en el Pentateuco a través de los libros históricos, los libros de restauración, los libros poéticos, hermanos, indiscutiblemente lo que ahí está escrito es la palabra de Dios. No hay duda alguna, es la palabra de Dios, porque todas las cosas que el Señor ha hablado a través de sus santos profetas, muchas veces con cientos de años de antelación, se han cumplido tal y como han sido dichos. Y en esta noche pues vamos a continuar con el análisis de los libros de la Biblia y pasamos al siguiente segmento, que es el segmento de los profetas mayores. Los profetas mayores. Y cuando entramos a esta sección de la Biblia vemos que está constituida por los 4 profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. A ellos se les considera los profetas mayores. Gloria al Señor. Ahora, comencemos con el libro del profeta Isaías. Este libro, junto con Génesis, Deuteronomio y los Salmos, fue el más citado por nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Fíjese que el Señor, si usted examina los evangelios, se va a dar cuenta de que el Señor Jesús citó muchas veces estos 4 libros en sus mensajes. Citó Génesis, él citó Deuteronomio, él citó los Salmos y él citó muchas veces el profeta Isaías. Ahora, el libro tiene 66 capítulos, como ya sabemos. De la misma manera que la Biblia tiene 66 libros.
Y de la misma manera que la Biblia puede dividirse en dos partes, Antiguo con 39 libros y el Nuevo Testamento con 29 libros, con 27 libros, perdón. De la misma manera, el libro del profeta Isaías se puede dividir en el Antiguo Testamento de Isaías y el Nuevo Testamento de Isaías. Los primeros 36 libros, si usted los examina de una manera impresionante, algo así como equivalen a cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Y los últimos 27 capítulos de Isaías justamente equivalen a los 27 libros del Nuevo Testamento. Amén. Y para muestra, ¿con qué libro comienza el Nuevo Testamento, hermanos? Mateo, ¿verdad? ¿Y con qué capítulo? Según lo que hemos dicho, ¿con qué capítulo de Isaías comenzaría entonces el Nuevo Testamento? Con el capítulo 40, porque son 39 libros del Antiguo y 27 del Nuevo. Entonces 39 capítulos de Isaías son el Antiguo Testamento de Isaías. Y los otros 27 capítulos de Isaías son el Nuevo Testamento de Isaías. Quiere decir que el capítulo 40 de Isaías equivale a el primer libro del Nuevo Testamento, que es Mateo. Y de una manera maravillosa nos damos cuenta que en Mateo comienza con el ministerio de Juan el Bautista, diciendo que él era la voz que clamaba en el desierto, ¿verdad? Y por favor leamos Isaías capítulo 40 versículo 3. Hay una revelación de Juan el Bautista en Isaías capítulo 40 versículo 3, donde dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová. Amén. Entonces Mateo comienza con el ministerio de Juan el Bautista, y el capítulo 40 de Isaías comienza con el ministerio de Juan el Bautista. Amén. Bueno, es solo para darle una pauta a usted para estudiar el libro de Isaías, que es una manera de poder entenderlo. Ahora, mucho del libro de Isaías se desarrolla alrededor del periodo asirio, cuando el imperio asirio estaba en su apogeo y cuando Asiria estaba conquistando las naciones. De hecho, Asiria, como dijimos ya en parte de este curso, conquistó el reino del norte, ¿verdad? En el año 722 antes de Cristo, el imperio asirio vino y conquistó el reino del norte, las 10 tribus de Israel al norte. Pues el libro del profeta Isaías se desarrolla alrededor de ese periodo. Dios había levantado a los asirios para castigar al Israel del norte por sus pecados y para llevarlos al exilio. Entonces, en ese tiempo, el profeta Isaías está profetizando en el reino del norte. Y sabemos algo muy interesante, que también el profeta Isaías, hermanos, registra. Y es que como el imperio asirio, ¿verdad?, había tenido éxito, ¿verdad?, a conquistar las 10 tribus del norte, ¿verdad?, y había tenido éxito, entonces se le ocurrió a Sennacherib, ¿verdad?, se le ocurrió: pues si ya conquisté y dominé el reino del norte, pues me voy a extender al reino del sur, voy a ir allá con Judá y Jerusalén y los voy a conquistar también. Él quería llevarse todo el paquete. Pero resulta que cuando acamparon para sitiar a la ciudad de Jerusalén,
El rey Ezequías estaba en ese tiempo gobernando el reino del sur, y ellos clamaron al Señor, y el Señor libró milagrosamente a Judá del acecho asirio. Amén. Y sabe el Señor, estaban ahí, pero aquella multitud de soldados asirios acampados ya pensando en invadir, en atacar a Judá, y estaban durmiendo. Y en una de esas noches el Señor envió un ángel. Mire cómo son de poderosos los ángeles de Dios. Y cómo es de poderoso el Señor. Un ángel, solo uno, y mató 185,000 asirios. Un ángel. ¿Qué le parece? Amén. Leamos por favor lo que dice Isaías capítulo 37, versículo 36. Isaías 37, 36 dice: y salió el ángel de Jehová y mató 185,000 en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces nos damos cuenta que en ese periodo de tiempo, cuando los asirios estaban conquistando esas tierras, el libro de Isaías fue escrito. Gloria al Señor. Ahora, escuchen, porque aquí hay una perla profética. Una perla profética. Porque mire, ese suceso, cuando los asirios ya estaban acampados para atacar a Judá y a Jerusalén y destruirla, el Señor envió un ángel milagrosamente y salvó a Judá, salvó a Jerusalén de caer en las manos de los asirios. Amén. Y sabe que ese suceso prefigura otro suceso. Ese suceso apunta a lo que sucederá en el tiempo del fin, cuando las naciones árabes van a tener sitiada a Jerusalén, en el último sitio de Jerusalén, y ya a punto de destruirlo. Y entonces sobrenaturalmente el Señor aparecerá y librará a su pueblo de las garras del enemigo. Amén. Ya hay un precedente en la historia. El Señor puede hacerlo. Amén. Bueno, sigamos adelante y vayamos al libro del profeta Jeremías. Este libro fue escrito por este maravilloso profeta, quien ministró en los últimos años del reino del sur. O sea, mientras Isaías se dedicó más a profetizar al reino del norte, ¿verdad? Aunque sí tocó un poco el reino del sur, pero su fuerte fue el reino del norte. Ahora Jeremías, su tiempo fue más en el reino del sur, en Judá. Y él profetizó en los días de Josías, un rey maravilloso de Judá, Joacás, Joacim, Joaquim y Sedequías, que fue el último rey de Judá antes de que los babilonios los conquistaran. O sea, cuando los babilonios vinieron para conquistar el reino de Judá, el que estaba reinando ahí era Sedequías, y a ese pobre hombre le hicieron estragos los babilonios. Amén. Ahora, Jeremías profetizó al reino del sur en el tiempo de esos 4 reyes, y con muchas lágrimas le suplicaba a Judá que no siguieran el ejemplo de su hermana Israel, porque ya los asirios habían destruido a Israel por su rebelión. Y entonces Judá, como les estaba comentando, duró unos 150 años todavía en su tierra, pero comenzaron a desviarse. Y entonces Jeremías con lágrimas les decía: no hagan igual que su hermana la rebelde Israel. No.
No. Amén. Jeremías es conocido como el profeta llorón. Pero leamos un versículo que es muy conocido en Isaías, en Jeremías, perdón. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 6. Este es un pasaje muy conocido. 6:16 de Isaías. Porque así dijo Jehová, decía Jeremías. Perdón si me estoy confundiendo con Isaías. Jeremías. Porque así dijo Jehová, decía Jeremías: paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero ¿cuál era la respuesta de ellos? Mas dijeron: no andaremos. Fíjense. Y eso rompía el corazón de Jeremías, como dije, llamado el profeta llorón. Y como el profeta llorón, él es un tipo del varón de dolores, que es Cristo Jesús. Porque obviamente Jeremías lloraba por el dolor que sentía en su corazón. Y es un tipo del varón de dolores, que es Cristo Jesús. Ahora, la vida de Jeremías, hermanos, fue muy similar a la de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, muy similar a la vida de nuestro Señor. De hecho, cuando el Señor andaba en su ministerio, algunos pensaron que Jeremías había resucitado y pensaron que Jesús era Jeremías. Así lo dice Mateo capítulo 16, verso 14. Podemos leerlo. Mateo 16, verso 14. Dice cuando el Señor les preguntó: ¿y quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros que eres Jeremías, o algunos de los profetas. Porque en cierto sentido ellos conocieron el ministerio de Jeremías, o leyeron acerca del ministerio de Jeremías, y era muy parecido el ministerio de Jesús al ministerio de Jeremías. Por eso dijeron que quizás Jeremías ha resucitado de los muertos. Y esto se repite en Lucas capítulo 9, verso 19. Amén. Ahora, ¿por qué eran similares Cristo y Jeremías? Fíjense, ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algunos de los profetas antiguos había resucitado. Y Mateo lo menciona, dice, incluyendo Jeremías. Pero ¿por qué se parecía el ministerio de Cristo al ministerio de Jeremías? Aquí les doy 3 similitudes. Primero, porque ambos tuvieron gran oposición de parte de los religiosos de su tiempo. Jeremías tuvo gran oposición por parte de los religiosos de su tiempo, y Jesús de la misma manera recibió gran oposición de los religiosos de su tiempo. Similitud número 2. Ambos profetizaron la destrucción de Jerusalén y del templo. Jeremías profetizó la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo, y esa profecía se cumplió, porque los babilonios entraron y destruyeron a Jerusalén y destruyeron el templo. Y saben que Jesús hizo lo mismo. Jesús profetizó la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo, y se cumplió cabal en el año 70 por el Imperio Romano. ¿Me estoy explicando? Similitud en los ministerios. La destrucción de Jerusalén y del templo que profetizó Jeremías se cumplió en el año 586 antes de Cristo por Babilonia. Y la destrucción de Jerusalén y del templo profetizada por Cristo se cumplió en el año 70 después de Cristo por los romanos. Amén. De manera que
se parecen los dos ministerios. Ahora, Jeremías predicó arrepentimiento y una relación personal con Dios. Ese era el mensaje de Jeremías, que la gente, que Judá se arrepintiera y que Judá buscara una relación personal con Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Y saben que Jeremías habló mucho acerca de la maldad del corazón. Él habló mucho acerca de la maldad del corazón, acerca de lo que hay en el corazón del hombre. De hecho, 70 veces Jeremías habla del corazón en su libro. Y entre esas 70 veces está Jeremías 17:9, donde dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Amén. Y Cristo también, hermanos, esencialmente su mensaje estaba dirigido al corazón. Él dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los hurtos y todas esas cosas. Y esas son las cosas que contaminan al hombre, dijo Jesucristo. Amén. Similitud en los ministerios. Ahora, escuchen esto. El libro de Jeremías es un libro que tiene un mensaje para estos últimos días. El libro de Jeremías es un libro que tiene un mensaje importantísimo para estos últimos días. Bendito sea el nombre del Señor. Y de hecho, 2 veces Jeremías dice, anótelo y márquelo en su Biblia. 2 veces Jeremías dice que su mensaje va a ser entendido en los últimos días. Fíjese, es algo así como el libro del profeta Daniel incluso, ¿verdad? Que sus palabras fueron selladas para el tiempo del fin. Pues Jeremías también dice que su mensaje será entendido en el fin de los días. Quiero que leamos 2 versículos donde encontramos esa declaración. Y el primero es Jeremías 23:20. Podemos leerlo. Jeremías 23:20 dice: no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. Oiga, en los postreros días lo entenderéis cumplidamente. O sea, su mensaje es para ser entendido cumplidamente en los postreros días. 30:24 ahora. Jeremías 30:24 dice: no se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. De manera que el mensaje de Jeremías es un mensaje muy importante y va a ser entendido a plenitud en los últimos días. ¿Y cuántos saben que estamos en los últimos días? Estudiemos el libro de Jeremías y entenderemos el mensaje que tiene para nosotros, porque es un mensaje para ser entendido en los últimos días. Bueno, fundamentalmente el mensaje de Jeremías era que el reino de Judá se sometiera a la cautividad babilónica. Escuchen esto, amados. Fundamentalmente el mensaje de Jeremías era este: viene Nabucodonosor, viene Babilonia, viene porque Dios lo ha enviado, viene la cautividad. Entonces, Judá, sean sabios, sométanse a la cautividad. ¿Están oyendo? Y como dice el Espíritu Santo, el que tiene oídos para oír, oiga. El mensaje de Jeremías era: sométase a la cautividad.
Sométase a la cautividad. Los que se sometan a la cautividad vivirán. Los que se resistan a la cautividad morirán. Mire qué mensaje más raro, ¿verdad? Sométase a la cautividad. Pero había unos falsos profetas que decían: no, ese hombre está hablando de parte de Satanás. ¿Cómo es eso que tenemos que someternos a la cautividad? No, hay que reprenderla en el nombre de Jehová, decían ellos. No, tenemos que someternos. Pero Jeremías decía: no, así dice Dios, sométanse a la cautividad babilónica, porque en la cautividad van a conocer a Dios, en la cautividad van a ser limpiados, en la cautividad Dios va a circuncidar el corazón. Sométanse. No, decían los falsos profetas. Ese es un mensaje equivocado. No somos llamados a aceptar la persecución, la prueba, la cautividad. Todo lo contrario, hay que reprenderla y hay que confesar victoria y prosperidad, decían ellos. Amén. Pero entonces Dios le dio a Jeremías un par de visiones ahí. Y bueno, parece que le mostró 2 canastas de higos, ¿verdad? 2 canastas de higos. Una de higos, qué delicioso. Y otros de higos podridos. Y Dios le dijo: ¿sabes? La gente que se someta será como esos higos buenos. Y la gente que no se someta será como esos higos malos, que de tan malos que están que no se pueden comer. Amén. Y así sucedió. La gente que no aceptó la cautividad, sino que se resistió a Nabucodonosor, fueron matados y destruidos. Pero aquellos que aceptaron la cautividad y dijeron: sí, Dios ha dicho que nos vayamos, pues nos vamos. Estuvieron allá 70 años como Dios había dicho. Y ahí su corazón fue cambiado y Dios los regresó a su tierra, porque se habían sometido a la cautividad. ¿Cuántos dicen amén? Como que es algo contrario al mensaje, ¿verdad? Amén. Pero en el fin de los días entenderéis estos. Amén. Gloria al Señor para siempre. Debemos darle gracias a Dios por las cautividades. Gracias a Dios por las pruebas. Gracias a Dios por los problemas. Porque en medio de la cautividad nuestro corazón es circuncidado. En medio de la cautividad conocemos a nuestro Dios. Amén. Bueno, sigamos adelante al libro de Lamentaciones, que también fue escrito por Jeremías. Y este libro fue escrito, bueno, después de la caída de Jerusalén y de Judá en manos de los babilonios. En el año 586 ellos cayeron. Antes de Cristo cayeron. Entonces, después de la caída de Jerusalén en manos de los babilonios, fue escrito el libro de Lamentaciones. Y este libro expresa 5 diferentes lamentos del dolor del profeta y del pueblo de Judá. 5 lamentos hay en el libro de Lamentaciones. 5 lamentos. Cuando los juicios de Dios cayeron sobre ellos por no haber puesto atención a las palabras de Jeremías y no haberse apartado de sus pecados. Y les señalo los 5 lamentos para que usted los estudie en su casa. El primer lamento está en el capítulo 1, verso 1 al verso 22. Ahí el clamor es del profeta Jeremías al ver la desolación de Sión o de Jerusalén. Primer lamento, capítulo 1, verso 1 al 22. Segundo lamento, capítulo 2, verso 1 al 22. Es el clamor, sigue el clamor del profeta por el pueblo. Tercer lamento, capítulo 3, verso 1 al 6.
y es el clamor personal del profeta por sí mismo. El cuarto lamento es el capítulo 4, verso 1 al verso 22. Es el clamor de los que juzgan a otros. Y el quinto lamento es el capítulo 5, verso 1 al 22 también. Es el clamor por los necesitados. Ese es el libro de lamentaciones, de los lamentos, 5 lamentos encontramos en ese libro, y son a raíz de la caída de Jerusalén, de Judá, en manos de los babilonios. Llegamos ahora a el libro de Ezequiel. Ezequiel fue un profeta llevado a Babilonia en la segunda cautividad, más o menos en el año 597. Él fue llevado a Babilonia. Bendito sea el Señor. Cuando ya Babilonia tenía control pues de Jerusalén y había establecido como rey en esa provincia a Joaquín. Entonces, pero ya estaban bajo el dominio de Babilonia, pero ahí se quedó un remanente, y los babilonios pusieron a Joaquín como rey para que él les obedeciera y les pagara tributo, etcétera. Pero después hubo otra cautividad, otro grupo de cautivos que fueron llevados a Babilonia, y entre ese segundo grupo iba Ezequiel. Él fue llevado cautivo a los 25 años de edad y estuvo allá 5 años. A los 30 años él comenzó su ministerio, y por cierto que lo comenzó entre los cautivos que estaban en Babilonia. Leamos por favor Ezequiel capítulo 1, verso 1 al 3. Dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, note, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y en el quinto año de la deportación, del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Allí vino sobre él la mano de Jehová. O sea, Ezequiel es llevado en la segunda cautividad a Babilonia. Ahí va el profeta, y allá él recibe la revelación, toda la revelación que está escrita en su libro. ¿Cuántos dicen amén? Solo mire aquí para muestra un botón, ¿verdad? ¿Dónde recibió esa gran revelación Ezequiel? En la cautividad. ¿No le dice algo a usted eso? ¿Sí? En la cautividad recibió esa gran revelación. El profeta Ezequiel dice que estaba allá en tierra de los caldeos con los cautivos. Ahora, al igual que Jeremías, Ezequiel ministró con advertencias a los judíos que estaban en Babilonia, y todavía se habían quedado otros pocos en Jerusalén. Y mire qué tremendo, porque este hombre impresionante, él físicamente estaba en Babilonia, pero fíjese que a veces el Señor lo llevaba en el espíritu y lo regresaba a su tierra. Amén. Impresionante eso. Él viajaba en visiones a Jerusalén, donde Dios le mostraba cuáles eran las condiciones de los que se habían quedado ahí. Bueno, pero algo impresionante, hermanos, entre muchas cosas, y que por el tiempo no entramos en más de ellas, pero entre otras cosas, creo que una de las revelaciones más gloriosas, bueno, aparte de que él recibió la revelación del trono carruaje de Dios, ¿verdad? En el capítulo 1 él recibió la revelación del trono de Dios, el trono carruaje de Dios, la gloria de Dios, impresionante.
Pero además de eso, él recibió la revelación del templo milenial. Fíjese, la revelación del templo milenial, del templo que va a ser construido, del templo en el que Cristo Jesús va a ministrar por 1000 años. Qué maravilloso. Bueno, su libro realmente se encierra en esas dos revelaciones. En la revelación del trono carruaje de Dios, capítulo 1, y en la revelación del templo milenial, desde donde Cristo administrará, de los capítulos 40 al final. Ahora, hablando un poquito acerca del templo que Dios le mostró a Ezequiel, este templo será extremadamente hermoso, hermanos. Y fíjense que de la misma manera que Dios le dio el diseño y las medidas del tabernáculo a Moisés, y de la misma manera que Dios le dio el diseño del templo de Salomón a David, asimismo Dios le dio el diseño y las medidas del templo milenial a Ezequiel. Amén. Ahora, yo quisiera como recordar un poquito acerca del curso pasado, en este punto nada más, que recibimos con el pastor Curtis Sharp. Aprendimos y entendemos y sabemos que, hermanos, los judíos en estos años que vienen, ellos van a reconstruir el templo en Jerusalén. De hecho, dice que ya tienen todo el material preparado y que solamente es cuestión de recibir la autorización para reconstruir el templo. Pero el problema está que en ese terreno está la mezquita de Omar, la mezquita árabe. Y los árabes primero muertos antes de ceder ese terreno. Ese es el gran problema, ¿verdad? Y los judíos están listos ya para construir su templo, pero los árabes dicen no, y todo lo contrario, están sacando mejor y tratando de expulsar a los judíos de ese lugar. Pero ¿saben una cosa? El anticristo aparecerá. Y él va a convencer a los árabes de que cedan el terreno. Es el único que puede convencerlos. Y los va a convencer. Y como va a ser un pacto también de paz con Israel, entonces en los días del anticristo ese templo va a ser reconstruido. Pero mucho ojo. Ese será el templo que el mismo anticristo usará y donde él meterá la abominación desoladora de la cual habla el profeta Daniel y de la cual habla el Señor Jesucristo en Mateo 24. En una de las salas del templo dice que va a levantar una imagen. Y ya por Apocalipsis entendemos que el falso profeta va a hacer que esa imagen hable y que mate a todos los que no la adoran. Y por un precedente que tenemos de Antíoco Epífanes, entendemos también que ahí va a ser ofrecido un sacrificio, algo así como de un marrano o una marrana, para honrar a esa imagen. O sea, ese lugar va a ser profanado. Por lo tanto, ese templo no será el templo que Cristo ocupará en el milenio. Ese templo va a ser demolido y va a ser destruido. Porque el templo que el Señor va a ocupar en el milenio es un templo limpio que no ha sido profanado por nada ni por nadie. Es un nuevo templo. No vayamos a confundirnos que el templo que van a hacer dentro de poco los judíos, ese va a ser el templo que Cristo va a ocupar en el milenio. No es ese. Porque también por mucho las medidas no encajan. Amén. Las medidas del templo milenial están bien definidas a través de Ezequiel, y será un templo inigualable, incomparable, nunca antes construido. Y ahí vendrá el Señor para ministrar por
los 1000 años que vienen. Y Ezequiel recibe esa revelación. Sigamos adelante al libro de Daniel. Daniel. Este libro fue escrito por otro de los hombres más justos que ha vivido sobre la tierra. Recordamos cuando hablamos de Job que hubieron 3 hombres que Dios dijo que eran los más justos: Noé, Daniel y Job. Ezequiel 14:14. O sea que Dios pone a Daniel al mismo nivel de Noé y al mismo nivel de Job. Hombres justos. Amén. Ahora, Daniel, como ya sabemos, fue llevado a Babilonia en la primera cautividad. Él fue llevado a Babilonia en la primera cautividad. Y bueno, ¿para qué les digo? Ese libro ustedes lo conocen, ¿verdad? La historia del principio de Daniel. ¿Se acuerdan que fue llevado Daniel, Ananías, Misael y Azarías? Y eran puros muchachos cuando llegaron a Babilonia. Y bueno, pero a lo que yo quiero tomar de ese libro es que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo un sueño. Capítulo 2 de Daniel, ¿verdad? Un sueño. ¿Y qué vio en ese sueño? Una gran imagen que tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y barro cocido, ¿verdad? Y el sueño se le olvidó al rey. Y entonces, pero lo impactó. Ya ustedes saben la historia. Daniel aparece y le recuerda al rey el sueño y le da la interpretación. Y Daniel, imagínense, con el ojo profético, Daniel ve los 4 imperios mundiales partiendo de Babilonia, la Babilonia presente en ese momento. Y aún él ve los 10 reinos que están por aparecer en los confines del imperio romano en estos últimos días. Esos 10 reinos que le darán su poder y autoridad a la bestia. Daniel los ve y los interpreta en la estatua de Nabucodonosor. Solo para un repaso. La cabeza de oro, ¿quién era? Babilonia. El pecho y los brazos de plata, ¿quién era? Media y Persia. Los muslos de bronce, ¿quién era? Grecia y el liderazgo de Alejandro Magno. Y las piernas de hierro, Roma. Y luego los dedos de los pies, los 10 reinos que están por venir. Pero ¿sabe que ese sueño de Nabucodonosor, el Señor se lo repite a Daniel en una visión a él propiamente en el capítulo 7? Y Daniel ve aparecer del mar, ¿cuántas bestias? 4 bestias espantosas y terribles. Y la primera dice que era un león. La segunda era un oso. La tercera era un leopardo. Y la cuarta no tiene nombre. Era espantosa y terrible, dice. Amén. Y esa cuarta bestia espantosa y terrible tenía 10 cuernos. La misma visión. Dios la confirma en Daniel 2 veces. Entonces, hablando de Babilonia, ya sabemos, Babilonia pasó a la historia como un imperio mundial. Después vino Media y Persia como otro imperio mundial. Después vino Grecia como el otro imperio mundial. Y después vino el imperio romano. En los días de Cristo, el imperio romano estaba dominando la tierra. Bajo Roma estaba Israel. Pero luego hay un paréntesis.
y desaparecen esos imperios, pero en este último tiempo el imperio romano está siendo restaurado. Amén. Y de ese imperio saldrán los 10 reinos, y de esos 10 reinos saldrá el anticristo, o aparecerá el anticristo. Gloria al Señor. Bueno, realmente el anticristo no saldrá de los reinos, sino que él dice que viene del abismo. O sea, el anticristo, él está ya ahí en el infierno, y él va a salir de ahí. Es la bestia que era, no es y será, y está para subir del abismo, pero le va a dar la autoridad estos 10 reinos que Daniel vio. Bueno, ahora, hermanos, podemos imaginar qué otro libro puede tener información tan fidedigna acerca de los tiempos, acerca de las cosas que pasarán en los tiempos y de los personajes que vivirán siglos después de ser mencionados como lo hace la Biblia. No hay. Indiscutiblemente, la Biblia es la palabra de Dios. Contiene las sagradas escrituras, las cuales han sido inspiradas divinamente. Saben que ningún libro escrito en toda la historia de la humanidad contiene datos tan exactos del pasado, del presente y del futuro como lo tiene nuestra Biblia. Amén. La Biblia es la palabra de Dios. Podemos estar completamente seguros de que así como se han cumplido las profecías del pasado, así también se van a cumplir las profecías del futuro. No hay lugar a dudas. Alabado sea el nombre de Dios. Bueno, sigamos adelante a otro segmento porque queremos avanzar. Los profetas menores. Se les llama así no porque sus vidas o ministerios hayan sido menores que los profetas ya mencionados, no, sino que se les llama profetas menores por el tamaño de sus escritos, por la extensión de lo que escribieron, sencillamente por eso, no porque ellos sean menos que los demás, sino por el tamaño de sus libros. Bueno, el primero de ellos es el libro de Oseas. Oseas. Y hermanos, el mensaje de Oseas, lindísimo. Mira, es que toda la Biblia habla del fin realmente. Porque ¿sabe usted cuál es el mensaje? El mensaje central de Oseas. El mensaje esencial de Oseas es la restauración de los caídos. Ese es el mensaje central de Oseas. La restauración de los apartados. La restauración de los caídos. Permítame decirle algo así como el libro de Oseas es la parábola del hijo pródigo del Antiguo Testamento. Es la restauración de los caídos. Amén. Y en ese libro vemos la extrema compasión y paciencia de Dios para tratar con la nación apóstata de Israel. Israel en los días de Oseas estaba apartada. Amén. Y realmente debemos entender que, hermanos, Dios ama al que se ha apartado, aun cuando aborrece su pecado. Amén. Y bueno, Dios utilizó a Oseas y a su mujer para manifestar esa misericordia y ese amor. ¿Han leído la historia de Oseas y su mujer, verdad? Qué tremendo. Amén. Dios utilizó ese matrimonio para demostrar su firme e inagotable amor por la apóstata o por la adúltera Israel. Amén. Porque Dios le dijo a Oseas que se casara con una mujer infiel. Y él se casó con Gomer. Y luego Gomer lo dejó.
Y se fue con uno, y se fue con otro, y se fue con otro. Y después Dios le dijo: ahora quiero que vayas y la traigas de nuevo para ti. Ay, ay, que la traigas de nuevo para ti. Y quizá la mente humana no comprendía, pero ¿qué está pasando con Dios? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está tratando así a ese su siervo tan dulce, tan precioso? ¿Por qué? Porque sabe que él estaba tomando a Oseas como un representante de sí mismo. Porque lo que Oseas hizo con su mujer Gomer fue precisamente lo que Dios hizo con su esposa Israel. ¿O no fue así? Que siendo él su esposo, su Dios, su creador, su redentor, ella lo dejó y se fue a adorar otros dioses. Se fue en pos de otros amores. Amén. Y después de que Gomer pasó por el horno de aflicción, reaccionó y entonces vino al rescate su esposo Oseas. Y así pasó con Israel. Después que Israel fue metida en el horno de aflicción de Babilonia, Dios vino en su rescate y la restauró. Y este es un mensaje para nuestros días también. Tenemos millones de descarriados. ¿Verdad que sí, hermanos? Si usted se pone a evangelizar en Guatemala, hágalo y se va a dar cuenta que se va a encontrar con mucha gente que le va a decir: mire, yo ya fui evangélico. ¿Sí? Yo soy caído. Es que yo fui hasta líder de jóvenes. Yo estuve en la iglesia, hasta fui bautizado. Dice. Muchos caídos. Pero bendito sea el nombre del Señor, porque en ese avivamiento que viene, una de las cosas que Dios hará será restaurar a los caídos. Gloria a Dios. Y Oseas tiene ese mensaje, no solo para aquel pueblo y aquel tiempo, sino también para nuestros días. El segundo profeta menor es el profeta Joel. Joel profetizó acerca de los eventos que sucedieron en los tiempos de las invasiones de Asiria y Babilonia. Se cree que Joel le profetizó al reino del norte y también al reino del sur, porque habla acerca de ambas invasiones, Asiria y Babilonia. Ahora, Joel es llamado el profeta del derramamiento del Espíritu Santo. Así es llamado teológicamente el profeta Joel, el profeta del derramamiento del Espíritu Santo, ya que fue Joel el que profetizó que en los posteros días Dios derramaría de su Santo Espíritu sobre sus hijos y sobre sus hijas, sobre sus siervos y sobre sus siervas. Amén. ¿Quieren ir conmigo, por favor, al libro de Joel? Amén. Quiero que leamos capítulo 2. Muy importante esto, hermanos. Capítulo 2, versículo 28. Vamos a leer hasta el 31. Dice así la palabra: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Oiga, por favor. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces quiero que le ponga mucho cuidado a esto, porque Joel es el profeta que anuncia el derramamiento del Espíritu Santo. Es el profeta del
es del derramamiento del Espíritu Santo. Y si usted se da cuenta, esa profecía ya tuvo un cumplimiento parcial. ¿Sí o no? ¿Dónde? En Pentecostés. Quiero que por favor vayamos ahora al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 16 al 20, cuando el Espíritu Santo se derramó en el aposento alto sobre los 120. Y bueno, estaban ahí pero embriagados del Espíritu Santo. Mire lo que Pedro dijo. Pedro dijo, porque estaban diciéndoles que estaban borrachos y que era la hora tercera del día y que no eran horas para estar tomando. Eran horas de estar trabajando y no estar emborrachándose, porque los miraban tambaleando llenos del Espíritu Santo. Pero Pedro les dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Sigamos. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y luego sí, y daré prodigios arriba en el cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, note cómo Pedro toma la profecía de Joel y la aplica. Ahora les pregunto, ¿tendría el cumplimiento total y absoluto en ese tiempo esa profecía? No. Porque mire lo que sigue diciendo: y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, etcétera. Eso no se cumplió en aquel tiempo, pero eso se va a cumplir en este tiempo, porque el cumplimiento total y absoluto de esa profecía será en estos últimos días. ¿Cuántos glorifican a Dios? Vamos a ver el cumplimiento glorioso de esa profecía en su sentido completo. El derramamiento del Espíritu Santo, hermano, que viene es más glorioso que el que vino al principio, porque aquel solo fue el cumplimiento parcial de la profecía de Joel, pero lo que viene es más glorioso. Pero ojo, porque después del avivamiento viene la gran tribulación. ¿Lo ven ahí? Después del derramamiento del Espíritu Santo, la luna se convertirá en sangre. Amén. Y vendrá la gran tribulación. Y cabal, eso encaja perfectamente con lo que nosotros estamos enseñando y compartiendo acá. ¿Qué es lo que estamos esperando? El gran avivamiento. Pero después de ese avivamiento, la gran tribulación. Cabal. Bendito sea. Si Joel nos habla de eso. Sigamos adelante. Bueno, tal vez sería bueno enfatizar que, hermanos, debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo. Nuestras vidas sean llenas del Espíritu Santo y experimentar el cumplimiento de esa profecía maravillosa, porque Pedro dijo en Hechos 2, 38 y 39, dijo, principalmente en el 39, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Bueno, vamos al tercer profeta menor, Amós. Amós fue un hombre pobre, de orígenes muy humildes. Cuando el Señor lo tomó, él estaba detrás de las ovejas. Él vivía en una pequeña aldea de Judá llamada Tecoa, aproximadamente unos 16 kilómetros al sur de Jerusalén. A pesar de que él vivía en la parte sur y más abajo de Jerusalén, Amós fue enviado a predicarle o a profetizarle al reino del norte. Leamos lo que dice Amós capítulo 7, verso 12 al 15, porque Israel no solo era rebelde,
desobediente, sino que también era nacionalista. O cómo se le puede decir, territorialista. Porque mire, cuando el profeta del sur llega a profetizarles en el reino del norte, ahí que le dice a Amasías, que era el rey ahí en ese entonces. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, o sea, aquí entre nosotros, porque es santuario del rey y capital del reino. Sigamos. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: perdone, Señor, pero yo no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que yo soy boyero y recojo higos silvestres. Pero Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Amén. Entonces viene Amós, siendo del sur, fue enviado a profetizar al reino del norte, y Amasías lo manda de regreso, como diciendo: andate para tu casa, andate para tu tierra. ¿Qué andas haciendo aquí? Este no es tu territorio. Pero el profeta no se amilanó tampoco, porque eso que el rey le estuviera hablando no quería decir nada. El Señor Todopoderoso lo había enviado y él tenía que cumplir su misión. Amén. Ahora, aunque Amós era inculto, sus escritos proféticos contienen un valioso conocimiento histórico y muchos dichos citables o frases célebres que, hermanos, son maravillosas. Son maravillosas. De hecho, yo leí un comentario hace muchos años y el comentarista hacía una comparación entre el mensaje de Amós y el mensaje de Martin Luther King. Y decía el comentarista que tienen similitud esos dos mensajes. Amén. Ahora, Amós es conocido básicamente por tres cosas relevantes. Me refiero a su libro. Tres cosas relevantes. Quizás hay más, pero estas como que saltan de su libro. Y la primera es la gran pregunta de Dios. La gran pregunta de Dios en Amós. ¿Cuál es la gran pregunta de Dios en Amós? Amós 3:3. Esa es la gran pregunta de Dios. Dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Qué les parece? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y Dios le está haciendo esa pregunta a Israel. Lo que está diciendo es: si tú no te pones de acuerdo conmigo, no podemos andar juntos. Porque no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Y ese mensaje es para hoy. El Señor nos lo hace y dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Puedes andar tú conmigo y yo contigo si no estamos de acuerdo? No. Para poder caminar con Él tenemos que estar de acuerdo con Él. La gran pregunta. Bueno, la otra cosa relevante es la gran declaración de Dios a través de Oseas. La gran declaración de Dios. Amós, ¿qué digo? Amós 3:7. La gran declaración de Dios. ¿Qué dice Dios ahí? Porque no hará nada Jehová el Señor. Y nada es nada, hermanos. No hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Amén. Qué gran declaración. Es una maravilla.
o una maravillosa declaración divina que honra al ministerio profético, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y bueno, y la tercera cosa relevante en su libro es la gran promesa de Dios. En Amós capítulo 9, verso 11 y 12. ¿Cuál es la gran promesa de Dios? Miremos cuál es. Dice, en aquel día, hablando del tiempo final, yo levantaré el tabernáculo de David que está caído, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Amén. La gran promesa de Dios a través de Amós es la restauración del tabernáculo de David. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora, esta promesa de la restauración del tabernáculo de David, el pastor de Jerusalén, el apóstol Santiago, la citó en Hechos capítulo 15, versículo 13 al 18, estableciéndola como una prueba de que el Señor incluiría a los gentiles o salvaría a los gentiles en la era de la iglesia. Leamos lo que dice Hechos 15, 13 al 18. Dice, y cuando ellos callaron, Jacobo, que es Santiago, respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Oiga, los gentiles. Y con esto, dice, concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer esto desde tiempos antiguos. O sea, lo que Santiago está diciendo ahí es que el tabernáculo de David es la iglesia. Uno de los significados del tabernáculo de David es la iglesia. Además de el sistema de culto, la clase de música y de adoración y alabanza que hay ahí. Y en estos postreros días el Señor está restaurando la iglesia y restaurando el tabernáculo de David. ¿Con qué propósito? Para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y esto es lo que esperamos. La gran cosecha, la gran pesca, para que el resto de los hombres se conviertan a Jesucristo. La iglesia está siendo restaurada. El tabernáculo de David está siendo restaurado entre los gentiles. Cosa rara, ¿verdad? Porque se supone que David era de los judíos, pero dice aquí Santiago que tiene que ver con los gentiles. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bueno, sigamos adelante. Al cuarto profeta. Tenemos que correr. Abdías. Al investigar detenidamente la cronología de los profetas menores, nos damos cuenta que Abdías fue el primero de ellos. Este libro fue escrito alrededor del año 848 antes de Cristo. Fue el primer libro de los profetas menores, aunque no está puesto como número 4, pero realmente cronológicamente fue el primero que fue escrito. Y también es el primero que usa la expresión el día del Señor. Y sabe, el tema central del libro de Abdías, mucho oído hermanos, tiene que ver con
que Dios tiene un odio santo y perpetuo contra Edom, descendiente de Esaú, porque Edom tiene un odio perpetuo contra Israel. Ese es el mensaje central de Abdías. Leamos por favor del verso 10 al verso 15 de su capítulo único. Dice: por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haber jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Y mira la sentencia: como tú hiciste, se hará contigo, y tu recompensa será sobre tu cabeza. Entonces, básicamente el mensaje de Abdías es en contra de Edom, que es descendiente de Esaú, que es hermano de Jacob. ¿Verdad? Entonces, Esaú aborreció a Jacob y nunca lo perdonó. Los edomitas, descendientes de Esaú, aborrecían a Israel, y cuando Israel estaba siendo castigado por Dios por su desobediencia, sabe que los edomitas saltaban de gozo, contentos porque les estaba yendo mal a sus hermanos, los jacobitas, y Dios se lo estaba viendo. Hermanos, este tiene un mensaje tremendo. Sabe, cuando usted mire a un hermano cristiano sufrir, aunque sea por sus pecados, nunca vaya a alegrarse. Oye, nunca vaya a alegrarse y va a decir: bien merecido lo tiene. No. Ay, que sufra porque ha sido un rebelde. No, hay que tener misericordia, porque eso fue lo que hizo Edom cuando vio que el pobre pueblo de Israel estaba sufriendo por su desobediencia. Ellos felices porque les estaba yendo mal, y hasta ellos se unían a los enemigos para afligirlos más. Y entonces Dios se enojó con eso y les guardó rencor y los sentenció diciendo: como tú hiciste, se hará contigo, y tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Amén. Bueno, hay más en ese libro, pero vayamos al quinto, por favor, el libro de Jonás. Este libro es uno de los más conocidos de la Biblia. En él tenemos el relato del profeta que fue tragado por un gran pez y que permaneció en su vientre por 3 días y 3 noches. Ahora, los escépticos no creen eso, se burlan de eso, ridiculizan eso. Pero saben, este acontecimiento fue confirmado y sostenido por el Señor Jesucristo mismo. Amén. Él dijo que ese suceso era ciertísimo, ciertísimo. Alabado sea Dios. De hecho, leamos lo que dice Mateo 12:40. No solo el Señor dijo que en verdad, aunque los escépticos digan que cómo va a ser posible, Jesucristo dijo: pues claro que fue posible. Pero además de que fue posible, eso tiene un mensaje. ¿Y cuál es? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. No solo es cierto,
sino que ese suceso habla de lo que me va a suceder a mí, dijo Cristo. Así como Él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Aleluya. Pero así como después de 3 días y 3 noches Jonás salió de allí, después de 3 días y 3 noches Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y así como después de Jonás prácticamente resucitar y salir del vientre del pez, tuvo que ir a los ninivitas que eran gentiles. Después de que Cristo resucitó, el evangelio salió de los judíos y vino a los gentiles. Alabado sea el nombre del Señor, ¿verdad? Maravilloso. Ahora, noten esto, un hecho, porque saben que Jonás vivió unos 900 años antes de Jesús. 850, 900 años antes de Jesús. Ahora, mire esto. Un hecho que ocurrió unos 800 o 900 años antes del nacimiento de Cristo, no solo fue confirmado por Él antes de su crucifixión, sino que también se cumplió en Él. Y no digamos espiritualmente, sino hasta literalmente, porque Cristo murió literalmente y literalmente fue sepultado y literalmente estuvo en el corazón de la tierra y literalmente resucitó. Hermanos, ¿quién puede hacer eso? Dígame qué religión del mundo tiene estas cosas. ¿Qué religión del mundo tiene esas cosas? ¿Quién más sino nuestro Dios puede hacer eso? Amén. Dígame qué otra escritura, qué otro código, qué otros escritos, qué otras crónicas tienen cosas tan impactantes, impresionantes y tan verídicas y tan comprobables como las cosas que dice la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Amén. Sexto profeta menor, Miqueas. Él fue contemporáneo de Isaías y de Oseas y profetizó en el reinado de Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, y también en el reinado de Pecaía, Peca y Oseas, reyes de Israel. Y sabe que Miqueas lo que hace en su profecía es predecir la caída del reino del norte. O sea, Miqueas predice que Israel, el reino del norte, iba a caer en manos de quién. A ver, ¿de quién? A ver si estamos poniendo atención. En manos de Asiria, de los asirios. Amén, de los asirios. Muy bien. Ahora, una pregunta más. ¿Cómo se llamaba la capital del norte? Samaria. Vaya conmigo, por favor, a Miqueas capítulo 1, versículo 6. Porque Miqueas dice esto acerca de Samaria, la capital del reino del norte. Está profetizando la invasión asiria y la caída en manos de ellos. Y dice Dios a través de Miqueas: haré pues de Samaria, capital del reino del norte, montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Amén. Y sabe, eso se cumplió. A ver si estamos familiarizándonos. ¿En qué año? ¿En qué año vinieron los asirios para conquistar el reino del norte? Correcto, 722. Esa profecía se cumplió en el año 722 antes de Cristo. Pero Miqueas no es conocido solamente por eso, sino también por algo lindo. Quiero que miremos Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas 5:2.
Esta es una de las profecías más lindas que Miqueas tiene. No solo profetizó la caída de Samaria, la caída del reino del norte en manos de los asirios, pero también Miqueas profetizó el nacimiento del Rey de Gloria. Y él profetizó el lugar de su nacimiento. Mire lo que dice Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Y dónde nació Jesús? En Belén. ¿Y sabe usted qué significa la palabra Belén? Casa de pan. ¿Y por qué Cristo nació en la casa de pan? Porque Él era el pan de vida. Y Él lo dijo en Juan 6, 3, 4 veces: yo soy el pan de vida. Cumpliéndose la profecía de Miqueas. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Pero además de esto, saben que Miqueas también nos muestra cómo agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Queremos agradar a Dios. Y Miqueas nos da esencialmente las claves para agradar a Dios. Miremoslo por favor en el capítulo 6, versículo 6 al 8. Dice el profeta: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Dicen amén? Él está preguntando: ¿con qué me presentaré ante Dios? ¿Y con qué voy a agradarlo? Y Él presenta algunas opciones. Me presentaré a Él con sacrificios de animales o con ofrendas de vegetales. Y dice: no, Él te ha declarado cómo agradarlo. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Ahora, una cosa lindísima más para terminar, lo de Oseas, capítulo 7, versos 18 y 19. Hermanos, el gran amor y la gran misericordia de Dios para con su pueblo también es resaltada por Miqueas. Mire lo que dice ese versículo: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Verso 19: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué mensaje, ¿verdad? Qué mensaje. Gloria al Señor. Séptimo profeta, Nahum. Nahum tiene solamente un tema, y es la caída de Nínive, la capital del imperio asirio. Nahum declara que Nínive caería de la misma manera que la populosa Tebas había caído, la cual los mismos asirios habían conquistado en el año 663 antes de Cristo. De manera que Nahum, su mensaje es que Nínive caerá. ¿Saben qué? Cuando Jonás, el mensaje de Jonás, ¿cuál era, hermanos? No. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Pero como se arrepintieron, entonces no fueron destruidos.
Pero sabe que después solo fue un arrepentimiento temporal, porque después volvieron a su pecaminosidad y volvieron a seguir afligiendo a Israel. De hecho, Dios los iba a destruir porque habían afligido a su pueblo, pero como se arrepintieron, entonces Dios los perdonó. Pero sabe que 100 años más tarde viene el profeta Nahum y dice: ahora sí, ya no hay. Ahora sí, ya no hay prórroga. El juicio viene porque los ninivitas sí habían continuado en su rebelión. Nahum capítulo 1 verso 2 dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, y se venga de sus adversarios y guarda enojo para con sus enemigos. En el verso 3 dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Y quiero que leamos Nahum capítulo 2 versículo 6. Es interesante. Mire, hermano, es que la palabra de Dios es perfecta. Mire ese versículo 2:6 dice: las puertas de los ríos, hablando de la destrucción de Nínive, las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. ¿Y sabe qué pasó? Babilonia vino contra Nínive. Y sabe que Babilonia y Nínive tenían algo en común. Haga de cuenta que esta es la ciudad de Nínive o la ciudad de Babilonia, y la ciudad, cada una de esas ciudades estaba como rodeada por un río. Por un río. Amén. Nínive estaba rodeada o protegida por el río Tigris, y Babilonia por el río Éufrates, y ambos eran como una protección para las ciudades. Amén. Y dice que los ninivitas construyeron la ciudad justamente en el cauce del río Tigris, pero lo desviaron la mayor parte del agua con diques, lo desviaron para acá y solo dejaban entrar lo necesario para poder irrigar la ciudad y tener agua adentro. Pero el mayor caudal del río era desviado con diques poderosos. ¿Y sabe qué pasó cuando vinieron los babilonios? Rompieron los diques y dejaron que el agua rompiera los muros y entrara por la ciudad. Eso lo dice la historia, y eso así fue. Y eso fue profetizado por Nahum. Las puertas de los ríos, las compuertas se abrirán y el palacio será destruido. ¿Podemos tener alguna duda de que la palabra de Dios sea la verdad? ¿Verdad? Indiscutiblemente la palabra de Dios es cierto, porque esto Nahum lo profetizó por lo menos 100 años antes de que sucediera, y sucedió. Habacuc es el octavo. Habacuc y Sofonías son profetas de lo que se llama el periodo caldeo, y ellos retratan a Babilonia como el principal enemigo. El libro de Habacuc ocurre unos 80 años después de la caída de Samaria, la capital del reino del norte, y Habacuc se concentra en Judá y su capital en el reino del sur. Habacuc declara que Dios levantaría a los babilonios, a los caldeos, contra Jerusalén. Y una vez más vemos que la Biblia está llena de declaraciones que se cumplirían
en el futuro, declaraciones hechas con mucho tiempo de anticipación. Y aquí Habacuc está profetizando la destrucción Babilonia, la destrucción de Jerusalén en manos de Babilonia. Leamos Habacuc 1:5 en adelante. Dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos. Los caldeos. Y realmente estaba viendo estudiando la geografía de aquel lugar, de aquellos lugares, y Caldea era una parte de Babilonia. Caldea y Asiria eran vecinas. Realmente era una ciudad, no era un imperio, sino una ciudad. Los caldeos. Pero dice Dios: yo levantaré a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán y vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de la fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Exactamente lo que hizo, lo que hicieron los caldeos, los babilonios, en contra de el reino de Judá. El noveno, y con este vamos a cerrar, primero Dios que terminemos en estos 2 minutos. Sofonías. Sofonías fue el último profeta que ministró antes de la cautividad babilónica. Oiga, por favor, tiene un mensaje y con este vamos a terminar. Pero Sofonías fue el último profeta que habló antes de caer en la cautividad babilonia. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, Sofonías significa aquel a quien Jehová guarda. ¿Cómo significa? ¿Qué significa Sofonías? Aquel a quien Jehová guarda. Entonces, hermano, y él profetizó justo antes de la cautividad babilónica. Y su nombre significa aquel a quien Jehová guarda. El mensaje entonces es claro. ¿Quiénes serán guardados en la cautividad? ¿Cuáles son las claves para ser protegidos en la cautividad? No que no vayan, porque van a ir, pero van a ser guardados en la cautividad. Y sabe, este mensaje es para los días de la gran tribulación también. ¿Quiénes serán guardados en la gran tribulación? Porque debemos entender, como lo vimos en el curso pasado, que solamente un grupo muy selecto, los que componen al hijo varón, son los que van a ir antes de la gran tribulación. Pero la iglesia, en términos generales, va a pasar. Pero ¿quiénes serán guardados dentro de? Es el mensaje de Sofonías. Y rápidamente miremoslo, hermanos amados. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a, creo que es el capítulo 3. 3. O 2. Capítulo 2, verso 1 en adelante. Este es el mensaje. Congregaos y meditad, oh nación, sin pudor. Está hablando Israel. Y dice: antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Ahora, ¿qué dice el verso 3? Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra.
¿Sabe que esta es la primera clave para ser guardados en el día de la aflicción? Ser humildes, humildes. Buscad a Jehová, los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia y buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. 3 claves para ser guardados: humildad, justicia y mansedumbre. Y no olvidemos eso. Glorificado sea el nombre del Señor.